lanzamiento de campaña de política obrera. ¿Dónde va a ser? A las 18 en Buenos Aires, en el Salón La Argentina, bajo la consigna por una perspectiva socialista para todas las luchas. Política Obrera lanza la campaña. Está con nosotros Jorge Altamira, él es precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge, ¿cómo le va? Fernando Galván lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, muy bien. Bueno, bien es una forma de decir en esta Argentina en la que estamos transitando. Jorge, usted, que tiene un par de años más que yo seguramente, debe tener en su memoria, no creo que hayamos tenido una historia similar o un presente similar como el que tenemos ahora, tan malo para todos los argentinos. Yo creo que esto no hace diferencia ni de clase política siquiera, ¿no? Bueno, dos cosas le quiero decir. En términos de que estamos probablemente peor que en otras circunstancias, yo coincido con usted, pero con este agregado. La situación mundial es considerablemente más grave que cualquiera que hayamos tenido antes, porque ahora estamos transitando una guerra, que es una guerra directa entre potencias, en la que se usa armamento de última generación, sí, muy sofisticado, es un combate absolutamente brutal, y inclusive en este momento el titular de los diarios es acerca del destino de una central nuclear. Con esto quiero decir que se corre el riesgo de que haya algún incidente atómico. Desde el punto de vista financiero, la situación no puede ser peor, porque a principios de año una serie de quiebras bancarias motivadas por la suba de los intereses en Estados Unidos y en Europa. Y esa suba de intereses continúa y coloca a muchos estados y a muchas empresas que están muy endeudadas, a unos al borde de la bancarrota y a otros al borde del default. Sí. Esta situación se ha registrado en el pasado, pero no con esta gravedad en materia financiera. Esto es mucho más grave que cualquiera que haya habido en el pasado, y el problema de la guerra. Y esto tiene que ver con Argentina, porque en definitiva acá no se trata solamente de definir si la moneda va a valer esto o lo otro, sino también de definir cuál es la perspectiva de aquello que se haga. Es decir, alguien puede evaluar la moneda y causar daño o lo que fuere, pero ¿a dónde quiere ir? No está claro dónde se quiera ir en este marco internacional tan convulsivo. Entonces, la situación es, digamos, mucho más grande. Ahora, eso que afecta a todo el mundo, ahí no tengo acuerdo con usted. La deuda pública argentina, en un 67%, tanto la local como la extranjera, está en manos de capitalistas locales, bancos, fondos comunes, compañías de seguros, empresas. Están embolsando una guita fenomenal, un dinero impresionante, mientras crece la pobreza. Sí. Por lo tanto, no nos afecta a todos. Acá la cúpula capitalista de este país se está haciendo más rica que nunca, y eso está probado porque suben las acciones en la bolsa. Yo no veo que suban las acciones de los trabajadores en ningún lado. Hay temor al desempleo, hay trabajo negro. Trabajo negro significa que cobran el salario que arbitrariamente decide el empleador, no está sujeto a un convenio colectivo de trabajo. Es decir, el antagonismo social es más agudo que nunca. Sí. Y esto va a ser agravado si finalmente, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional, se produce una fuerte devaluación del peso encima de la que ya se viene produciendo. Claro. Sí, ahora, yo coincido con lo que usted dice, ¿no? Ahora, ¿cuánto implica ese grupo de gente? ¿Cuántos son? ¿20 tipos, 50 tipos en la Argentina, los que nos manejan, los que forman precios, los que producen, y nosotros somos los que consumimos? No se trata en este caso. Le quiero dar un caso concreto. Nosotros Argentina tiene una deuda de 550.000 millones de dólares. Los dueños de esa deuda están sacando jugosos beneficios, en particular en la deuda local, que se ajusta por dólar o se ajusta por inflación. Si el dólar no se mueve, esa deuda crece por inflación.
y si la inflación no se mueve, esa deuda crece por el dólar. Caen parados siempre. Y si no quieren crecer ni por dólar ni por inflación, hay una cláusula que dice que el Banco Central se la recompra emitiendo dinero. Esto es una locura en materia de privilegios. Argentina está en el top del saqueo capitalista. Esto usted no lo va a ver en otros lugares. O si lo ve en otros lugares, porque finalmente Argentina es un alumno y no un profesor en materia de salvar a capitalistas, no es con tanta exageración o tanto abuso. Ahora, eso ocurre en el país donde la pobreza está creciendo a un ritmo que tampoco tienen otros países. Es decir, que acá tenemos los dos polos. El polo de una clase capitalista que se enriquece todavía más que la de los otros países, y el polo de una clase trabajadora que se empobrece más que la de los otros países. Y esta es la denuncia fundamental para no votar a ninguno de estos partidos que se presentan, que son los responsables de esta situación. El primer acto de protesta es votarles en contra a todos, y nosotros nos presentamos esta elección, en primer lugar para hacer este trabajo que usted me ayuda con esta entrevista, quiero decir, como corresponde a la libertad de expresión, un medio que, digamos, facilita que expliquemos esta posición nuestra. Sí. Y entonces con eso buscamos esclarecer, avanzar y darle una dirección, un propósito común a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y al mismo tiempo que voten por nosotros como una expresión política de protesta y de avance en la construcción de una alternativa. Jorge, a la luz, en este contexto que usted habla, ¿no? de buscar ese voto, a la luz de los resultados de las últimas elecciones en las provincias, donde vemos una alta cantidad de gente que vota en blanco, acá en Salta el voto en blanco llegó a ubicar el cuarto lugar en la categoría de gobernador y vicegobernador, donde hay abstención, vimos la elección en Córdoba donde votó el 69%, o otras elecciones donde votó el 68, 67% de la gente. ¿Ese es el voto que ustedes hoy están queriendo ir a buscar, ese voto en blanco, esa abstención, esa rebeldía? En parte sí, ocurre lo siguiente, no somos ingenuos, entre el voto en blanco y la abstención no hay una posición homogénea, no todos se abstienen o votan en blanco por el mismo motivo, por lo tanto no consideramos que sea un voto potencialmente cautivo para nosotros. Los votos se consiguen con una lucha política. Ahora, esta abstención y este voto en blanco es un voto en contra de todos los partidos tradicionales, que no encuentra un canal político, y ya que estamos en Salta, fundamentalmente por el arranque de la izquierda, que ha provocado una crisis en el Partido Obrero, y que ha desenvuelto una política electoralista que ha ahuyentado a la ciudadanía. Usted tiene ahí al Partido Obrero de Del Pla, que en 2013 ganó la ciudad capital y mandó un diputado nacional, y ahora ha caído por el suelo de voto en alianza con un montón de otros partidos, porque ha incumplido con todas las aspiraciones de los trabajadores de Salta. Y eso ha provocado una crisis, y nosotros somos la expresión, o somos la expresión de que queremos superar esa crisis y terminar con partidos carreristas, donde el planteo de izquierda es una vía para buscar un asiento parlamentario y no corresponde, digamos, a una organización de los trabajadores y un planteo político y todo lo demás. Fíjese que están aliados con el MST, que fue ostensible en el apoyo a los paros del campo en el año 2008. ¿Y cómo explica esta diáspora que se produce dentro de la izquierda, donde hoy no se logra esa unidad y hay distintas vertientes, inclusive aquí en el caso de Salta? Bueno, ocurre lo siguiente, nosotros en este momento no estamos propiciando la unidad. No la estamos propiciando porque consideramos que en el caso del Frente de Izquierda y de la unidad es un organismo enfermo. Si la ciudadanía se tomara un poquito de tiempo y examinara las disputas que hay en su seno, la violencia de esas disputas
y el afán de destruir unos a otros por ocupar un cargo que tenga posibilidad de ser electo en las elecciones de octubre, uno se da cuenta que es un activo tóxico para el movimiento obrero. Nosotros al revés queremos distanciarnos de eso, porque esa evolución de esta izquierda explica por qué hoy la izquierda no juega un rol protagónico frente a desastres como Milei, que compra bancas, frente a un desastre de un gobierno que, como ya les digo, premia a los grandes banqueros y tenedores de la deuda y empobrece a los trabajadores. O, por ejemplo, tomamos el caso de Salta, donde reunieron en un abrir y cerrar de ojos una reunión parlamentaria sobre tablas con el único fin de dictar una ley contra los docentes, para que no protesten más. Sí. Y para hacer eso, hubo gente que estuvo a favor, otro en contra. Ganó una mayoría que estaba a favor de esa ley. Pero los que estaban en contra contribuyeron con el curdo. Es más hipócrita el que fue y votó en contra que el que votó a favor. Porque el que fue permitió que los que estaban a favor lo votaran. Y no quiere poner la cara por la responsabilidad que asumió. Entonces es realmente brutal. Y en la misma provincia de Salta, la atención del gobernador está por los puntos mineros y no por los trabajadores. La situación de los trabajadores de Salta es desesperante. Fíjese lo siguiente, hoy el gobierno de San Luis se jacta de que los docentes tienen un salario inicial, 4 horas, de 200.000 pesos. Eso es lo que le niega, es lo que le niega Morales a los docentes, y después quieren salvar la educación argentina. Son una hipocresía fenomenal. La querrán salvar por medio de la educación privada, a la cual naturalmente un trabajador no tiene acceso o tiene un acceso muy difícil, como consecuencia de que está arancelada. Ahora, Jorge, yo coincido con usted que la situación del trabajador, bueno, hemos vivido acá en Salta particularmente el tema de la educación, ¿no? Pero se da una paradoja. Con un universo aproximado de 37.000 docentes que hay en Salta, estamos en el medio del conflicto y sin embargo el gobernador Sáenz logra la reelección con el 47% de los votos, con el apoyo de muchos de esos docentes, con el apoyo de muchos de esos trabajador que está precarizado. De hecho, el trabajador acá de la Administración Pública Provincial es un trabajador que en cierta medida está precarizado porque no alcanza con lo que gana a superar la línea de pobreza. Pero y lo de la salud. Y claro, sí, también, claro, sí, obvio. ¿Por qué se da esta Usted hace una observación muy aguda, realmente le agradezco que la haga porque me habilita una conversación de más alto nivel con usted. Supongo, espero que en beneficio de los oyentes. Seguro, sí. Yo también quiero darle vuelta a la pregunta. Si votaron a Sáenz, ¿por qué después se rebelaron y hicieron marchas enormes y declararon una huelga indefinida? Sí. ¿Me entiende? Le doy vuelta. Es decir, usted me dice, ¿por qué los que se rebelan votan? Y yo le pregunto, ¿por qué los que votaron después se rebelan? Claro. Acá quiere decir que hay una contradicción del pueblo trabajador. Sus aspiraciones, sus esfuerzos, sus tendencias a la lucha están en contradicción con su visión política o con la precariedad de su visión política. Para eso existe en el mundo la izquierda que nosotros buscamos representar. Para eso existe. Si el trabajador no tuviera ese tipo de contradicción, no sería necesario un partido político que oriente las luchas de los trabajadores, etcétera. Los trabajadores se orientarían por sí mismos, espontáneamente, y no necesitarían nada. En esto consiste la contradicción. Por eso vamos a estas elecciones, por eso estamos luchando, para mostrarle al trabajador la correlación que hay entre el poder político de los mineros, del capital minero, del litio, de los que tienen en su poder la deuda argentina y lucran como animales. Esa contradicción con la del trabajador, que está representado por el gobierno, con la del trabajador que debe buscar un cambio integral del sistema. Es decir, el luchador docente que quiere un salario digno también tiene que comprender que el capitalismo le impide llegar a ese salario digno y que tiene que tener una lucha de tipo socialista, una lucha por
para que gobiernen los trabajadores. A un trabajador no le resulta fácil entender que él tiene que gobernar, porque la propaganda, la educación, todos los prejuicios, es que gobiernan los que tienen un título universitario y tienen un apoyo financiero, que uno mismo no podría gobernar. Eso es falso. Colectivamente, con un programa, los trabajadores pueden gobernar, porque además lo pueden hacer desde sus mismos lugares de trabajo. Pueden controlar la producción, pueden controlar los costos, sin que eso sea burocrático, sin pagarles un sueldo por ese control, como ocurre bajo el capitalismo, que usted tiene funcionarios que ganan un montón de dinero cumpliendo funciones de control. Acá no. Acá en el proceso mismo de la vida cotidiana productiva, el trabajador ejercería todo ese tipo de funciones. Esta idea de que el que está abajo debe gobernar, el explotado debe gobernar, el obrero que crea la riqueza debe gobernar, es una idea muy poderosa, pero excepcional en la historia de la humanidad. Excepcional. Es decir, la clase dominante parece que tuviera un derecho hereditario, y así ha sido inculcado entre la gente. Tenemos que subvertir eso. Por momentos nos parece que lo estamos subvirtiendo, como les di el caso de aquella elección importante en que masivamente se votó al partido que nosotros pertenecíamos y que yo fundé, que era el Partido Obrero. Pero usted ve que el Partido Obrero entró en una crisis, y esa crisis explica que ahora exista política obrera, y se hundió en un fárrago de electoralismo. No tiene nada que ver con lo que yo estoy proponiendo ahora en la conversación con usted. Sí, Entonces, claro. yo escribí varias cosas llamativas. ¿Quién ganó en Jujuy? Ganó el candidato de Gerardo Morales. Sí. ¿Quién tiene mayoría en la constituyente que él convocó? La tiene el partido de Gerardo Morales. Y usted tiene ahora en Jujuy una reunión popular. Tiene marchas impresionantes que nunca se vieron en Jujuy, que era una provincia donde se hacían grandes marchas. Eso es una contradicción que en eso consiste la lucha política. De parte del gobierno, para someter a los que se rebelan, y de parte del político colega, para que los que se rebelan terminen con el poder político de los que los explotan. Claro, claro. Jorge, en 40 años de democracia, para tomar como referencia el 83 para acá, ¿por qué no cuajó nunca en los trabajadores la idea de la izquierda? No, es una idea. Usted tiene en parte razón, pero en un aspecto importante no coincido. Así como en Salta en el año 73, en el 2013 hubo esa gran elección, hubo un crecimiento más o menos sostenido desde el año 2001. Es decir, que cuajó en Salta. Yo mismo participé de esa campaña electoral, yo mismo conversaba con la gente en las calles y en los lugares de trabajo, y hasta me dio la impresión de que los salteños se sentían parte de nuestro partido. Pero con anterioridad hubo también en el país expresiones poderosas de eso. Ahora, la izquierda tiene una crisis que es mundial. Por ejemplo, la mayor parte de la izquierda en el mundo hoy apoya la guerra de la OTAN en Ucrania, porque se ha comido el verso de que es una defensa de la democracia, y ha abandonado la idea de que es un ataque del imperialismo. El mismo concepto yo lo aplico a Putin, cuidado, pero comparativamente la OTAN, 31 países de lo más avanzado del mundo, peleando contra Rusia, representan un fenómeno histórico superior al de Rusia. Es decir, son la fuerza motriz de la guerra. Rusia, con su gobierno autoritario y corrupto, reacciona ante estos eventos en defensa de sus propios intereses corruptos. Por eso no lo apoyaremos. Entonces, fíjese una cosa interesante. En el año 2003, cuando Estados Unidos ataca a Irak, en Londres desfilan 1,5 millones de personas contra la guerra, impulsados por la izquierda. Ahora que están atacando, llamando una guerra mundial, porque la guerra con Rusia es una guerra de potencias,
una guerra de potencias nucleares, usted no ve ninguna marcha contra la guerra. Sí. Y eso es porque la izquierda está del lado de la OTAN. Nosotros, y esto que le agradezco la oportunidad que se lo pueda decir ahora a usted acá, nosotros hemos puesto el problema de la guerra en nuestra plataforma para estas elecciones. Nosotros le decimos a los argentinos, si están en contra de la guerra, vótennos a nosotros, porque nosotros estamos impulsando una lucha contra esta guerra simultáneamente contra la OTAN y contra Rusia. Y usted tenga presente lo siguiente: cuando terminen las elecciones, se van a caer la careta de muchos que no están hablando ahora de la guerra, porque tienen miedo de declarar el apoyo a la OTAN, porque eso podría provocar una pérdida de votos. Finalmente la OTAN nos ha quitado las Malvinas a nosotros. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero va a haber después de todos. Y eso se vio el otro día, porque Zelensky dio una charla por Zoom en la facultad, a gente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, organizada por el macrismo. El decano, la agrupación principal de profesores, etcétera, son macristas, son radicales, están conducidas por un operador conocido llamado Jacobiti. Sí. Ya están metiendo a la OTAN por la ventana en este proceso político, y esto anuncia que se sacan la careta cuando terminan las elecciones. En cambio nosotros decimos abiertamente, argentinos, porque acá vamos más allá de la propia clase obrera. La guerra es una cuestión humanitaria de la máxima importancia. Sí. La guerra es el producto de un régimen social que ya no puede conducir el mundo, sino es matando y cercenando vidas en escala masiva. Nosotros vamos con un programa de la guerra en estas elecciones. ¿Qué le parece? Me parece extraordinario. Está en nuestra plataforma y ustedes lo van a ver en los spots que van a salir ahora en la televisión, que nosotros dedicamos un capítulo a la guerra. Sí, sí. Jorge, la última por mi parte. Insisto con esto. ¿Será que el ligar a la política obrera o a la izquierda con las manifestaciones, con los cortes de ruta, es lo que impide que más gente mire el programa, mire las ideas, mire la propuesta de los partidos de izquierda? Bueno, yo no diría que... Me doy cuenta que una gran parte de la prensa, si no casi toda, lo presenta, digamos, de esa manera, ¿no es cierto? Sí. Pero el tema, de nuevo, tiene que ver con la izquierda, porque, en primer lugar, el Estado, y tanto bajo Macri como ahora bajo Fernández, prácticamente ha estatizado la mayoría de las organizaciones piqueteras, son funcionarios públicos. Sí, claro. Entonces la gente dice lo siguiente: pero estos tipos que son funcionarios públicos, así cualquiera hace subsidios a la pobreza, ellos se enriquecen primero, ellos manipulan gente y organizaciones. Del lado de los que no son funcionarios públicos, han aceptado actuar como intermediarios del Estado. Sí. Y no ofrecen la alternativa política que yo estoy planteando en esta conversación con usted. No, se mantienen en el estrecho ámbito que el Estado les ha fijado, y que son planes y subsidios, pero tremendamente bajos. Sí, claro. En Estados Unidos existe un seguro al parado. Cuando alguien está desocupado, le dan el 80% del sueldo por un año. Acá están ganando la mitad de la canasta de alimentos, de básica. ¿Se da cuenta? Entonces no se da una cabal expresión a estos trabajadores que, además, precisamente porque tienen esta remuneración que es la mitad de la canasta básica, que alcanza para 4 días de vida, tienen que vivir de changas. Sí, Por lo tanto, este sector que es presentado como pedigüeño es el sector más laburante de la sociedad, porque no teniendo empleo se las arregla para buscarlo,
lo encuentra, se sacrifica, va de un lado para otro, no va siempre al mismo lugar como un obrero establecido, sí, y hace un esfuerzo extraordinario. Nadie ha puesto de relieve esta condición y nadie le ha ofrecido una alternativa política. Nosotros tenemos un planteamiento, nosotros vamos a empadronar a todos estos compañeros y los vamos a asignar de acuerdo a su capacidad profesional a las empresas. Y llegado el caso, si la producción no alcanza, se reducirán las horas de trabajo para que puedan trabajar todos, porque las empresas están ganando una barbaridad. Y si quieren seguir ganando, que aumenten la producción. claro. Este es el primer punto. ¿Se da cuenta? Este es un planteo político fundamental. ¿En qué consiste este planteo? Primero la vida de las personas, después el lucro del capital. Primero la vida de las personas. Nosotros no vinimos al mundo para ser una mercancía del capital ni para ver trituradas nuestras vidas en jornadas de 12 horas y laburando sábado y domingo. Hay que devolver el concepto de la vida a la población argentina y ofrecer un programa político que le permita alcanzar esas condiciones. Tal cual. Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Seguramente lo haremos en los próximos días. De acá a las PASO de agosto y después a las generales de octubre tendremos bastante tiempo y en algún momento que visite Salta nos gustaría contar con usted después acá en el estudio. Bueno, seguramente nuestro candidato precandidato a presidente Marcelo Ramal estuvo con nosotros, Marcelo. Estuvo. Sí, estuvo. Va a volver a ir ahora a Salta, va a recorrer la provincia como hacemos siempre. Y bueno, van a tener la oportunidad de escuchar una voz autorizada de nuestro partido. Exactamente. Que tenga buen día, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entérate de todo y más. Entérate de todo y más. Entérate de todo y más. Entérate